El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las más importantes obras de la literatura universal, y eleva a Cervantes a la rara y difícil categoría de genio. Aunque la primera edición de la que tenemos noticia oficial es de 1605, Olivera Sin ha demostrado que es casi seguro que ya hubiera salido a la luz una anterior de 1604. La segunda parte se publicó en 1615. Es muy difícil resumir en pocas palabras el argumento de tan magna obra, que deberá ser leída por todo aquel que aspire a conocer a fondo la historia de la literatura española y aun gran parte de la universal. El hidalgo manchego Alonso Quijano el Bueno se vuelve loco leyendo novelas de caballerías, por lo cual decide ejercer de caballero andante, cuando esta institución había desaparecido ya siglos atrás. Adopta el nombre de Don Quijote de la Mancha, y sale al mundo con el propósito de desfacer entuertos, es decir, arreglar lo que está mal hecho para imitar a sus admirados Palmerín o Amadís de Gaula, caballeros imaginarios de estas novelas. Para ello promete fidelidad a una dama, Dulcinea, que es en realidad una rústica llamada Aldonza Lorenzo. Desempolva las antiguas armas de sus antepasados y monta en su viejo caballo Rocinante. Sale por la Mancha y se hace armar caballero en una venta que cree castillo cuyos huéspedes le siguen la corriente para burlarse de él. He aquí la famosa descripción de Alonso Quijano al principio de la novela. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3/4 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Con todos estos datos, Cervantes nos presenta a don Alonso como un hidalgo pobretón de aldea, recordándonos en cierto sentido al escudero a quien Lázaro de Tormes había tenido que servir en el tratado tercero de su historia. Alonso Quijano tiene lo suficiente para subsistir gracias a que vive en su casa del pueblo, pero no es precisamente rico ni importante a pesar de su origen noble. Inmediatamente después de su ordenamiento como caballero en la venta, al comienzo del capítulo 4, Don Quijote sale tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. No había andado mucho cuando le pareció que de la espesura de un bosque salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y volviendo las riendas se encaminó a Rocinante, donde le pareció que las voces salían. A pocos pasos vio atado a una encina un muchacho de hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y a cada azote le decía: «La lengua queda y los ojos listos». «No lo haré otra vez, señor mío», respondía el muchacho. Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Desatadlo». El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado, no sin antes prometer todo lo que don Quijote quiso. Mas cuando éste se hubo ausentado volvió a atar a su criado, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Más adelante, unos mercaderes apalean y dejan muy mal a don Quijote, quien es recogido por un vecino y devuelto a la aldea. Recuperado de los golpes, promete riquezas y convence a Sancho Panza, un tosco pueblerino vecino suyo, para que le acompañe como escudero. Pero siempre salen mal.
luchan contra unos molinos de viento porque Don Quijote los cree malvados gigantes, acuchilla unos odres de vino en una venta, da la libertad a unos presos pero éstos le apedrean, etc. Después de aventuras como estas, Don Quijote se queda en Sierra Morena para hacer penitencia, pero envía una carta a Dulcinea por medio de Sancho, quien le cuenta al cura y al barbero del pueblo dónde está su amo, y lo traen enjaulado de vuelta a la aldea, convenciéndole de que está encantado, con la consiguiente burla de todo el pueblo al entrar en éste. La segunda parte todavía ha sido considerada por los críticos como de mayor calidad artística que la primera. En ella, Don Quijote persiste en su locura y de nuevo convence a Sancho prometiéndole riquezas. Nuestro caballero quiere visitar a Dulcinea, pero Sancho le hace creer que ella está encantada bajo la forma de una ruda hortelana que se cruza con ellos montada en un burro. Recorren las tierras de la Mancha Oriental, sur de Cuenca y Albacete, se encuentran con un hidalgo campesino llamado Diego Miranda y su esposa Cristina. Don Quijote vence al caballero de los espejos, que es en realidad el bachiller Sansón Carrasco, amigo del hidalgo, y que pretendía hacerle regresar al pueblo. Esta escena da lugar a uno de los diálogos graciosos más memorables de la novela. Siguen camino de Barcelona en dirección a Zaragoza y a orillas del Ebro se encuentran con unos duques. Durante 20 capítulos, Don Quijote y Sancho vivirán invitados en casas de estos duques, quienes le convertirán en blanco de sus burlas y bromas pesadas. Los juegos a costa de los pobres Don Quijote y Sancho se multiplicarán hasta recargar la novela. De lo más sobresaliente es el episodio en el que envían a Sancho a gobernar uno de sus estados, la ínsula Barataria. Antes de dejarle ir, Don Quijote da a Sancho unos consejos que han sido muy antologados. El escudero los sigue y da muestra de gran discreción y sensatez como gobernador, pero se harta de esa vida que los duques han organizado para burlarse de él, y decide abandonar volviendo en busca de Don Quijote. Parten hacia Barcelona y se encuentran por el camino con el bandolero Roque Guinart, quien les prepara un buen recibimiento en la ciudad catalana. Aquí es vencido por el caballero de la Blanca Luna, quien no es otro que el bachiller Sansón Carrasco disfrazado de nuevo. Como pena por haber perdido el combate, Don Quijote tiene que jurar que ha de volver a su casa para no ejercer más como caballero andante durante un año, pero muere antes de transcurrir este plazo, no sin haber recobrado previamente el juicio. Ya en sus primeras ediciones, Don Quijote de la Mancha obtuvo un resonante éxito. Cervantes, en la segunda parte del libro, pone en boca del bachiller Sansón Carrasco: los niños la manosean, los mozos la leen, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes. Todavía años después de la muerte del autor, el rey Felipe III vio que 2 de sus criados hablaban junto a una ventana. Se acercó a ellos y les preguntó por el tema de su conversación. Estos le contestaron que discutían sobre cuál sería el libro que estaba leyendo un estudiante que se encontraba sentado junto a una fuente de la plaza, ya que debía de ser muy divertido, pues el joven no dejaba de reír continuamente. Repuso el rey: podemos apostar a que ese tomo que lee es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hecha la apuesta, fue enviado un tercer criado a preguntar al estudiante por su libro, y efectivamente resultó tener razón el rey. Antes de la muerte de Cervantes, en España habían visto la luz por lo menos 16 ediciones, editada después cientos de veces. El Quijote ha sido también traducida a todas las lenguas cultas del mundo, desde el inglés, al que se tradujo por primera vez en 1612, hasta el coreano. En los pasados años 60 existían catalogadas unas 1200 ediciones. Sin embargo, este éxito no valió para hacer rico al escritor, pues gran número de las primeras ediciones y traducciones fueron piratas, esto es, sin pagarle los derechos de autor, y las que no eran ilegales, por unas o por otras razones, siempre le reportaron escasos beneficios económicos. Se conoce la existencia de un entremés de los romances, obrilla cómica anónima que trataba de un tosco labrador que se volvía loco de tanto leer romances, que es como se llamaba entonces a toda narrativa, especialmente la caballeresca, fuera o no en verso, y le daba por imitar las hazañas de sus personajes.
Seguramente Cervantes lo leyó o lo vio representar y pensó escribir una novela corta, quizás una novela ejemplar, sobre un protagonista que perdiese la razón leyendo novelas de caballerías. Pero luego se dio cuenta de que su personaje era demasiado interesante como para acabar de retratarlo en una obra menor, así que decidió prolongar la historia. Por otra parte, hay documentados casos reales de personas que se volvieron locas de tanto leer novelas como Amadís de Gaula, Los Palmerines y otras por el estilo. Semejante éxito propició la aparición de imitaciones ya desde el principio. En 1614, un autor que no era Cervantes publicó en Tarragona una continuación del Quijote. El escritor decía llamarse Alonso Fernández de Avellaneda, nacido en Tordesillas, Valladolid. Esta identidad es seguramente un seudónimo, pues está bien redactada y resulta hasta divertida, por lo que no carece de valor literario, aunque muy inferior al de Cervantes, de cuya vejez se burla en el prólogo, pareciendo haberse sentido previamente injuriado por éste. Por esto se le ha atribuido durante mucho tiempo a Lope de Vega, quien sentía una injustificada enemistad hacia Cervantes, pero luego se han dado nombres de otros escritores: Ruiz de Alarcón, Guillén de Castro, Tirso de Molina, los hermanos Argensola, etc. Este incidente causó un profundo daño moral a Cervantes, quien replicó con dignidad a aquel imitador en la segunda parte de su Quijote. El argumento del Quijote de Avellaneda es el siguiente. Se celebran unas justas en Zaragoza y uno de los caballeros que van a participar en ellas se aloja en casa de Don Quijote. Don Álvaro de Tarfe, que así se llama el caballero, convence a nuestro hidalgo de que participe también en el torneo, por lo cual Don Quijote se va a Zaragoza acompañado de Sancho y haciéndose llamar el caballero desamorado, porque ha renunciado a Dulcinea. Don Quijote gana el premio de las justas y regresa por Sigüenza, Alcalá, Madrid y Toledo, mientras le suceden aventuras increíbles. Sancho abandona al hidalgo en Madrid para quedarse a servir a un marqués. Al final, don Álvaro recluye a Don Quijote en un manicomio de Toledo llamado el Nuncio. El mayor desacierto de Avellaneda consiste en presentar a Don Quijote como un simple loco vulgar, colérico e irascible. Como alguien ha dicho, un filisteo que reza el rosario con capa de pueblo, y a Sancho como un zafio palurdo sin el ingenio del auténtico. Y ninguno de ambos es lo que Avellaneda pretendió, como veremos en el siguiente apartado. Sin embargo, el Quijote apócrifo tiene entre otros el mérito de haber estimulado a acelerar la segunda parte del Quijote, que tal vez Cervantes habría dejado incompleta de otro modo, pues le restaba al escritor muy poco tiempo de vida. La locura de Don Quijote ha sido provocada por la lectura de los libros de caballerías, precisamente a los que parodia. El autor se suma con esto a dos corrientes de su época. Primero, la de las críticas contra ciertas modas, en este caso este tipo de novelas. Y segundo, la abundante literatura del Renacimiento sobre la locura, como el elogio de la locura de Erasmo, el examen de ingenios de Huarte de San Juan, el Orlando furioso de Ariosto, etc. Así, al principio, Don Quijote está completamente loco. Se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Aunque no se trata de una esquizofrenia general, sino más bien de una monomanía centrada en el mundo caballeresco. Tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pizmienta caballería. Por todo lo demás se encuentra en muchos detalles aparentemente cuerdo. No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos. Esto es, Cervantes estudia y describe perfectamente y con toda verosimilitud la locura de Don Quijote con objeto de utilizarla como le interesa, porque es el recurso novelesco más importante de todo el libro. La historia empieza cuando Alonso Quijano enloquece y acaba cuando el hidalgo recobra el juicio. Para hacerlo absolutamente creíble, el autor consultó los tratados médicos de su época. El pobre Don Quijote es un colérico ejemplar a quien se le ha trastornado la imaginación por la lectura de los libros de caballerías y comete dos graves errores. Primero, cree en la verdad de cuantos disparates caballerescos ha leído, y segundo, piensa que en su época puede resucitarse la caballería andante.
Aquel Don Quijote de la Mancha, digo, que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería. Ello le convierte más que en caballero en un anacronismo andante cuyo aspecto llega a ser objeto de burla. Pusiéronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes: «Este es Don Quijote de la Mancha». Pero Cervantes, muy por encima de las burlas, perfiló milimétricamente cada matiz de este enloquecimiento para explotarlo de forma magistral. No se trata de una situación estática, sino de un proceso complicadísimo que llega a constituir un proyecto consciente de vida. La empresa caballeresca se planifica determinadamente y se asume con decisión. «Yo sé quién soy», respondió Don Quijote, «y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama». Tramada casi racionalmente, la supuesta locura evoluciona de forma lógica. Primera salida: se desfigura la realidad. Segunda salida: la realidad se acomoda al mundo caballeresco. Tercera salida: se asume un mundo encantado por los demás. En fin, la demencia no deja de ofrecer perfiles de simple juego socarrón, cuando razona a quien imita en Sierra Morena, o cuando se mofa de lo caballeresco en la cueva de Montesinos, como su inventor desvela al final del libro. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa, déjense burlas aparte. Más que de un caso de locura, parece tratarse de un procedimiento creativo tendente a ilustrar literariamente el problema de la realidad y de la ficción. De hecho, Cervantes plantea con exquisito cuidado cada uno de los acercamientos de Don Quijote a la realidad de Alonso Quijano, de modo que sus constantes equivocaciones no dependen necesariamente de la demencia, aunque sí en el caso de la primera venta o de los frailes benedictinos. Al contrario, suelen caer frecuentemente dentro de la más prosaica verosimilitud. Son las circunstancias, como el viento cuando los molinos, el sol y la lluvia en el caso del yelmo, la falta de visibilidad y el estruendo en la vez de los rebaños, la oscuridad y el ruido, si pensamos en los batanes, etc., el contexto caballeresco, retablo de Maese Pedro, caballero del bosque, estancia con los duques, las malas mañas de los demás, como en el encantamiento de Dulcinea o en el caso de Clavileño, o el sueño, como en la cueva de Montesinos, los que traicionan la percepción quijotesca de su entorno para estimular sus delirios heroicos. Mucho más claramente, la realidad es tratada por el narrador de una forma ilusionista, prismática, como si estuviera contagiado de la misma locura del personaje, de modo que el pobre hidalgo, aquejado de su delirio caballeresco, es una permanente víctima, no más loco que nosotros mismos. Por eso, ante una realidad tan variable, se engaña obligatoriamente, como lo hacemos nosotros mismos en ocasiones, como en la aventura de los batanes, y como lo hace sistemáticamente Sancho, como en las aventuras de Micomicona o Barataria. De esta forma, la locura es una estrategia de acercamiento a la realidad, un modo originalísimo de realismo que enlaza perfectamente lo más prosaico y lo más disparatado en un juego de espejos irresoluble entre paródico, cómico e irónico que convierte a lo increíble en creíble para poder formar parte de la novela. La universalidad de Don Quijote se ha impuesto a todas las generaciones, ya que cada una de ellas lo ha interpretado de diferente forma. Según el análisis más simple, habría sido escrito para contrarrestar el efecto de las novelas de caballerías, y así lo admite varias veces el propio autor a lo largo de la obra. Mi intención no es otra sino poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que pretende derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, etc. La moda de leer tales libros era entonces general, y no sólo entre el pueblo iletrado, sino que muchos personajes ilustres y cultos se solazaban con ellos. Carlos V, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega estaban entre sus numerosos lectores. No obstante, Cervantes era una de las muchas personas cultas que denostaban tales novelas porque pensaba que incitaban a una fantasía irresponsable al hacer perder el tiempo a los lectores con aventuras inverosímiles y que además estaban mal escritos. Efectivamente, he aquí los rasgos con que Cervantes expresa esta intención. Primero,
Don Quijote se vuelve loco por la lectura de estos libros. Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. 2. Toda la novela está escrita en un castellano moderno, como lo era el habitual en la época de Cervantes. En cambio, Don Quijote habla un idioma anticuado y lleno de arcaísmos como aquel en el que estaban escritos los libros de caballerías. 3. A finales del siglo XVI y principios del XVII, la caballería andante ya no era una cosa real y estaba fuera de lugar, y todos los libros que trataban de ella. Y 4. Las armas usadas por Don Quijote también eran anticuadas, pues los ejércitos estaban ya armados con cañones y con arcabuces. Cervantes consiguió su propósito, pues después del Quijote no se volvieron a publicar nuevas novelas de caballerías al estilo antiguo, aunque sí se harían nuevas ediciones de las que ya existían. Pero seríamos muy ingenuos si hoy en día solo admitiésemos esta interpretación del libro, porque las novelas de caballerías ya no son habituales en la actualidad, y si en el Quijote solo se viera esa intención, se habría quedado anticuado hace ya siglos. Está claro que Don Quijote resulta todavía más hilarante si se han leído los libros a los que parodia, pero el crítico Balbuena Prats ha dicho: su éxito ha sido debido en las diversas épocas a razones diferentes. La compleja humanidad que palpita bajo los dos protagonistas y la riqueza de los ambientes de la obra ha permitido ir descubriendo más y más elementos hondos, perennes. De hecho, una vez pasada la moda de los libros de caballerías, la atención se fijó en otros centros: la necia incomprensión de la generalidad de la gente, incapaz de entender que la conducta de Don Quijote se inspira en la bondad, lo infructuoso de su heroísmo, que sólo le atrae ingratitudes y golpes, etc. He aquí un resumen de las interpretaciones más importantes que se han hecho de él. 1. En el siglo XVII se le tuvo por una obra cómica de entretenimiento y de aventuras caballerescas, por ejemplo, Lope de Vega, Avellaneda, etc. 2. En ese mismo siglo, los franceses pensaban que era una obra para ridiculizar la heroicidad española. 3. Según los ingleses era una obra de humorismo sobre el momento político. 4. Ya en el siglo XVIII, pasada la moda de las novelas de caballerías, los críticos lo tenían por una obra clásica y modelo de lenguaje. En esta época se publicaron ediciones muy lujosas y se estudió la vida de Cervantes. Los españoles se sentían entonces orgullosos del Quijote, pues despertaba el máximo interés entre los eruditos y no tan eruditos de todo el mundo. Su importancia aumentó todavía más durante el siglo XIX, época en que los románticos se sienten identificados con él al considerarle el símbolo de la persona que lucha en solitario contra todos los obstáculos para mantener la supremacía de los ideales frente a la prosaica realidad de opresión y de injusticia. Tal vez el último caballero que representa a una edad media generosa y noble. Según el siglo XIX, es la obra que inicia la novela moderna. A partir de entonces, y con la aparición de los relativismos, cada uno ha visto en el Quijote su interpretación particular. Las explicaciones son tan dispares que es imposible resumirlas, y su cantidad de significados tan compleja que harían falta bibliotecas enteras para poder almacenarlos. Digamos que para Turgenev es el problema de la fe en algo eterno, de la fe en la verdad superior siempre al individuo, y que Unamuno vio en ella al hambre de inmortalidad que él mismo tenía, y por eso escribió una Vida de Don Quijote y Sancho en la que expresa estos ideales. El Quijote es un lugar común al que vuelven constantemente los filósofos, historiadores de las ideas, críticos y políticos para intentar descifrar las complicadas enseñanzas que encierra. Aparte de estas interpretaciones especializadas, para el lector común, Don Quijote representa la tendencia humana al noble y sano impulso idealista, mientras que Sancho encarna el materialismo y el sentido práctico de la vida que también se encuentran en el hombre. Ambos son las dos caras de la persona. No existe un ser humano normal que sea solo como Don Quijote o solo como Sancho, sino que todos tenemos algo de cada uno de ambos. De ahí que el comentarista Bonilla San Martín haya dicho:
El secreto de esta obra inmortal estriba en la profunda simpatía que el ideal quijotesco engendra en nosotros, aunque no todos se propongan realizarlo y aunque muchos se rían de él. En cuanto al valor nacional del Quijote en lo referido exclusivamente a España, la novela cervantina muestra al mundo las dos tendencias que siempre han existido en la cultura de este país: la estima por el mundo de los ideales y la aguda conciencia de la realidad, dos disposiciones enfrentadas a veces. Pero Cervantes nos enseña que estas dos tendencias no tienen por qué ser irreconciliables, y por eso Don Quijote y Sancho se contagian mutuamente. Por esto, nadie que diga que conoce la cultura y la literatura española pueden haber dejado de leerlo entero. El hidalgo es un extraordinario modelo humano guiado por sus afanes de fe, amor, ansia de libertad y de justicia. El escudero es en cambio rústico, glotón y vasto, pero se salva gracias a la casi única virtud que tiene al principio, la fidelidad a su señor. Por ella, el contacto con Don Quijote le va enseñando el valor de los generosos impulsos de éste, lo que ha permitido hablar de una progresiva quijotización de Sancho. Al principio, Sancho sigue a Don Quijote seducido por las promesas de riquezas y estados que ingenuamente cree auténticas. Pero poco a poco irá viendo que la empresa de su amo no es nada fácil. Así, en el capítulo 16 de la primera parte ya ha aprendido mucho sobre el oficio, tanto de boca de Don Quijote como por experiencia propia. «¿Qué es caballero aventurero?», replicó la moza. «Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos», respondió Sancho Panza. «Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero». «Pues, ¿cómo vos, siéndolo deste tan buen señor?», dijo la ventera, «no tenéis a lo que parece siquiera algún condado». «Aún es temprano», respondió Sancho, «porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea, y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que, si mi señor Don Quijote sana desta herida o caída, y yo no quedo contrahecho della, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España». Al mismo tiempo, Don Quijote también va aprendiendo de su escudero. Así se va notando a lo largo de la novela una gradual tendencia del caballero a ver las cosas con un mayor realismo y a darse cuenta de que el cuerpo físico también necesita de los bienes materiales para poder mantenerse vivo. Y esto ha permitido a su vez hablar de una sanchización de Don Quijote. Por eso, al final de la novela, Sancho intenta convencer al moribundo Don Quijote de que se dediquen a la vida pastoril mientras pasa el año hasta que puedan volver a ejercer como escudero y caballero andante. Pero es aquí el propio Alonso Quijano quien le dice que todo eso son locuras. La situación se ha invertido, y es Sancho el que actúa como loco, mientras Don Quijote manifiesta estar cuerdo. El conjunto queda perfectamente homogeneizado y asombrosamente Alonso Quijano acaba muriendo al final de la segunda parte en el mismo lugar de la Mancha del que partió al comienzo de la primera, después de haber trazado un periplo vital tan disparatado como coherente, que le ha servido para regresar al mismo sitio, que ha aprendido a contemplar desde un punto de vista nuevo como resultado de su aprendizaje. He aquí, pues, el rasgo que convierte al Quijote en una auténtica novela moderna. Los personajes no son ya moralmente iguales al principio que al final de la historia. Se ha operado un cambio gradual de su personalidad. Al igual que verdaderas y auténticas personas, han aprendido a ser diferentes a partir de su experiencia, y esta es una característica que, como hemos visto, no existía en la narrativa europea hasta la aparición del Lazarillo de Tormes, pero que en el Quijote ha sido explotada al máximo de sus posibilidades. Después de lo visto, se comprende que su efecto haya sido concluyente en especial sobre la novela del siglo XIX. Una ingente cantidad de novelistas, en realidad casi todos, entre los que se cuentan Galdós, Dickens, Flaubert, Tolstoy y muchos otros, han reconocido abiertamente su influencia sobre ellos. Fitzmaurice Kelly escribió Cervantes in England. Lunacharsky introdujo a Don Quijote en el drama proletario ruso con Don Quijote liberado.
Alfonso Daudet escribió Tartarín de Tarascón, que intenta ser un grotesco Quijote del realismo decimonónico. Mark Twain lo recuerda en su Huckleberry Finn y más claramente en Un Yankee en la corte del rey Arturo, que no es sino un Quijote invertido en el que todos los personajes son caballeros andantes medievales que parecen locos, excepto el protagonista, un moderno supuestamente cuerdo. Graham Greene lo situó en el siglo XX como Monseñor Quijote y sustituyó a Rocinante por un viejo automóvil, y un largo etcétera. También se han hecho obras de teatro, óperas y ballets, que abarcan desde Guillén de Castro hasta Richard Strauss. El número de títulos referidos a Don Quijote en el arte y en las letras podría llenar enciclopedias. Y también las artes visuales, los más renombrados pintores, grabadores y dibujantes se han enorgullecido de haberse dedicado a él en algún momento, y la obra de Cervantes ha sido ilustrada por famosos artistas. Uno de los más sobresalientes por su fama fue el francés Gustave Doré. En cuanto al cine, se ha dedicado a Don Quijote desde sus orígenes, siendo la más antigua película conservada la que los franceses hermanos Pathé realizaron en 1903. Desde entonces se han realizado cerca de 20 versiones en imagen real y unas 6 o 7 en animación. En cuanto al estilo, Cervantes no ignora los recursos lingüísticos descubiertos por el Renacimiento y que comienza a explorar la nueva tendencia del barroco. Por ello, además del estilo renacentista sobrio y limpio de todo artificio que utiliza la mayoría de las veces, con una lengua natural y transparente que nadie más que él poseyó, en ciertos momentos aparecen trucos idiomáticos y retóricos que el escritor utiliza con finalidad irónica o burlesca, especialmente en el Quijote. Cuando la corriente barroca, intrincada y difícil comienza a triunfar, Cervantes continúa siendo un modelo lingüístico aparte, con su concepción renacentista de una lengua discreta y natural, y al mismo tiempo trabajada y armónica. Se basó fundamentalmente en una utilización sobria de un idioma moderno, tal como lo hablaban los cortesanos cultos, palabras habituales, sin arcaísmos, latinismos o rusticismos, y sencillez en la organización de las frases, como él mismo dice en el prólogo del Quijote a un amigo gracioso y bien entendido. Procurar que a la llana con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzara de si fuera posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos ni oscurecerlos. Dentro ya de lo excepcional de la originalidad del genio cervantino, el Quijote todavía ofrece capítulo aparte a causa de la extraordinaria complicación que paradójicamente ofrece su sencillez. La concepción de lo literario o de lo narrativo en esta obra no depende en absoluto de los preceptos retóricos, como ocurría en el teatro, ni tampoco de las modas novelescas del momento, como puede constatarse en la Galatea, perteneciente a la corriente pastoril, pues la novela no estaba codificada en las poéticas del momento, y no hay nada anterior parangonable con la historia del viejo hidalgo. Lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno. Muy al contrario, el diseño emerge de la vida misma, los planteamientos son fruto básicamente de las cavilaciones del viejo funcionario que era el autor, experimentado, desilusionado, cansado, fracasado, con las fuerzas justas para apostar por un mundo de ensueño, pero bien consciente de que los sueños sueños son. Por eso, la teoría cervantina de la novela se halla diseminada a lo largo y ancho de sus obras y no pasa de una serie asistemática de apreciaciones sueltas. No es un simple convencionalismo llamar genio a Cervantes, pues sólo su empleo del idioma roza lo increíble. Baste como ejemplo que utiliza en sus obras 12.372 palabras distintas, cuando un hombre culto de hoy en día en cualquier país puede conocer de 5 a 7.000.